La palabra, como nos, como nos concuerdan grandes nos recuerdan grandes escritores, Moby Dick de Herman Melville, El repartidor de hielo de Eugene O'Neill, Velvet de Toni Morrison, América parece adicta a la autodestrucción. La toma de control fascista trumpiana del Partido Republicano y el colapso mendaz de Biden por el Partido Demócrata, ambos comprometidos con el genocidio de palestinos en Gaza, han dejado en jaque lo que queda de la democracia. Estamos cosechando lo que sembramos en Estados Unidos. Uno de los más prominentes, el coronel West, uno de los más prominentes intelectuales vivos de Estados Unidos, filósofo afroamericano que ha impartido clases en universidades más importantes del mundo, en Harvard, en Yale, en Princeton. Hoy, uno de los candidatos a la presidencia del gobierno norteamericano se presenta como independiente a través del partido Justice for All, Justicia para Todos, que de seguro no ganará. Esa es la introducción de la palabra y del segmento del ingeniero José Israel Cuello, que va a comenzar con el tema de Kamala Harris y Donald Trump, que tan pronto se mencionó, aparecieron fondos que habían desaparecido durante Biden y apareció un apoyo que coloca a ambos candidatos en el mismo nivel de las encuestas. Hoy estamos un poco abrumados por los acontecimientos externos, a pesar de la importancia de los internos. Las elecciones norteamericanas ocupan un espacio grande en todo el debate político mundial. Porque Estados Unidos ocupa un espacio grande en el mundo. Cuando allá le da fiebre, aquí nos da tifoidea, nos morimos con cualquier cosita. Tenemos las elecciones de Venezuela este fin de semana, elecciones que tienen un matiz muy particular, porque la oposición ha hecho molleros. Y a pesar de que hay una cola grande de candidatos que van a dispersar muchos votos, que en definitiva son disidentes del poder dominante, hay hay de desplazar a ese gobierno que ha cometido el delito inexplicable de hacer pobre a Venezuela, la nación más rica del mundo, la que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, es Venezuela, y pierden dinero con el petróleo. Wow. Es una obra maestra, pero además ahora llegó a tener el 70% de su energía hidráulica en gobiernos anteriores, y hoy hay apagones. Sí. Y así por el estilo. Tiene una riqueza agrícola que no se explota. Son importadores de alimentos, cuando tienen una riqueza agrícola extraordinaria y una posibilidad de riego inmensa. Bueno, son cosas inexplicables. Sí. Y le debemos a Venezuela la solidaridad de la lucha contra Trujillo. Y eso es para nosotros una obligación, porque no es que nos acogieron allí en términos personales en algún momento, sino que fueron solidarios con nosotros en todos sus gobiernos. Hasta los que estaban aliados a Trujillo, no me le pongo la mano a esa gente. Esos están protegidos aquí. Pero Jiménez vino para acá cuando cayó en desgracia. Y con él vino Perón. Porque hacían estancia allá y terminaban aquí. Aquí sí. Era el destino final del despotismo. Bueno, sin embargo, Venezuela siempre respaldó la lucha dominicana contra Trujillo. Siempre. Desde el principio. Y por eso es importante para nosotros, aparte del aspecto humano. Pero, al mismo tiempo, tenemos las elecciones de Estados Unidos y el cambio importante de la candidatura de Biden por la candidatura de Kamala Harris, que la primera definición de su nuevo liderazgo,
del paso de curso en el liderazgo, recuperó la sonrisa, por ejemplo. Sí. Se nota que estaba constreñida por reservas naturales que un vicepresidente debe tener siempre con el presidente, de no humillar a ese pobre hombre. Sí. Pero ya ella se desplegó y suma una cantidad de minorías en su candidatura que son determinantes en las elecciones. Es más, ya tenemos que prácticamente está en el margen de error que caracterizó la elección pasada y lo que le permitió a Trump entender los resultados favorables a él y no desfavorables y intentar tomar el poder un 6 de enero memorable. Está entre las fechas de las audacias políticas del mundo. Un golpe de Estado en Estados Unidos fue una cosa, bueno, el de Kennedy fue un golpe de Estado, pero simulado. Pero fue un golpe de Estado. Incluye ahí, José, acabas de decir la fecha para las elecciones que son en noviembre, faltan 102 días, 3 meses y 12 días. Y para la toma de posesión de Estado son 170 días. Una pregunta, ¿podría ocurrir en un país como Estados Unidos en que terminan siendo humanos los que están gobernando? No son extraterrestres, No, tienen sentimientos. Comienzan siendo. Bueno, pero terminan siendo humanos. En este caso, por ejemplo, yo he dicho, y quisiera ver si tú piensas, que en el año 94 fue las últimas elecciones que Balaguer ganó, pero que todo el mundo sabe que Balaguer nunca ganó. Balaguer siempre hizo trampa. O ganó. Muy Siempre bien. ganó. No, bueno, pero se quedaba en el poder, porque está prohibido decir que ganó. Pero el cuento es otro. El cuento es que vino a Estados Unidos con el dardo de los partos. Dijo, no, ahí hubo fraude y Balaguer, está bien, no hay problema, vamos a hacer otras elecciones en el 96, 2 años más. No puso su vice, convocaron elecciones. Entonces, en medio de todo esto, bueno, se iba a hacer justicia. Peña presidente, que era el que tenía la preferencia, coge a Juan Bosch y le da el poder al PLD. El ejemplo está puesto. ¿Podría Biden echarle un jabón al sancocho en Estados Unidos en estos 170 días y decir, me hicieron renunciar, voy a desquitarme? Eso no ocurre. Biden se le olvidó eso ya. Se le olvidó que ya él no es candidato. Sí, eso se le olvidó. Ese señor está fuera de tino. Balaguer nunca estuvo fuera de tino. Balaguer se murió paralizando una reforma constitucional. Ese fue su último acto de gobierno desde la Cámara, de la Clínica Abreu. Desde ahí paralizó una reforma constitucional torpe e innecesaria. O sea, él gobernó hasta el último día, sencillamente. Entonces seguimos con... de manera que... Seguimos con Donald Trump y Vance. ¿Quién buscó Donald Trump de vice? Mira, la obra que ese señor publicó fue difundida. Y es muy fácil encontrarla en la televisión. El que tiene canales extranjeros de esos múltiples, en Netflix y en cualquier sitio, se encuentra la obra y la película. De manera que se puede ver una película mediocre, es una obra literaria infame, que destaca la miseria, la pobreza de zonas normales, pero la pobreza no es un mérito. Ahí se equivocó él. El hogar disfuncional no es un mérito, es una tara. Es un problema. De manera que eso no tiene importancia, pero él antes era enemigo de Trump, pudo ser otra cosa, se cambió, perfecto. Pero la candidatura demócrata se fortalece con esta señora que fue fiscal,
que sabe cómo maneja un fiscal a un delincuente, que es el, el- el título que en buen momento acuñó Trump para él, porque el que intenta dar un golpe de Estado clásico de América Latina en Estados Unidos es un delincuente. Ahora él sabe evadir la justicia hasta ahora que le va una fiscal como candidata presidencial del otro partido. Pero el hecho de ser candidata ya la ha hecho crecer, porque hace unos días, cuando era vice, era una ama de casa que llegó, ahora una fiscal que el propio Trump no quiere debatir con ella. La discreción que debe tener un candidato vicepresidencial, porque su opción a la presidencia está establecida. Entonces tiene que tener mucho cuidado con cómo trata al presidente. Pregúntale a doña Raquel Peña aquí. Ella mantiene su distancia. Sí, esa No roba situación. protagonismo. No, el protagonismo Sí, pero no. es que José, a veces de soslayo toca unos temas que son modales. Por ejemplo, Raquel Peña. Tú sabes en qué yo estaba pensando, que si un día un partido la convence de que participe en unas elecciones, empiezan a aparecer virtudes que aparecieron con Raquel Peña. Raquel Peña es una candidata presidencial perfecta para Luis Abinader. Y lo demostró en el cargo. Carmen Inver, yo la estoy oyendo todas las tardes. Carmen Inver tiene una madurez que puede ser perfectamente una candidata presidencial. Madurez, experiencia, todo lo que uno puede esperar y que nadie puede decirle nada negativo. Entonces, ese tema de la por ejemplo, el Vance, a veces dicen que él era enemigo, él era opuesto o escribió cosas en contra de Trump y que aceptó la vicepresidenta. Lo que quiere decir que el hombre es manejable, porque cambió de parecer. ¿Esto es así? No sé por qué ese señor que ha cambiado de criterios con respecto a su candidato presidencial merece su confianza ahora en un cargo de ese nivel. Sí. Ahora, eso es proyección de otro tipo. Eso es más difícil de definir y entender. Y es un tema muy norteamericano. Ellos tienen que deglutir el significado de esa situación. Pero nosotros, desde aquí, lo que nos corresponde es ver cuáles son los efectos de esa situación sobre nosotros. Porque cuando allá le da gripe, aquí hay una pandemia. Sí, tú ahorita me dijiste que Estados Unidos nosotros tenemos algunas cosas que agradecerle, sobre todo el 30 de mayo, pero también tenemos que pensar en 1930, que también se lo debemos a ellos. Ellos ponen, ellos quitan. No, nosotros estamos muy condicionados. Fíjate el castigo a Cuba. A Cuba la han dejado en hibernación. Cuba hoy no existe, no vive, no influye en la vida mundial. Después de un trascendente escopetazo en que se convirtió en el sujeto de la política mundial. Hay una Fidel Castro llegó un momento que la bomba atómica estaban a punto de tirarla ya. Incluso él mismo punchó una cuestión y despachó un cohete para los Estados Unidos, que pudo haber desatado la situación. Quizá este tema, yo lo tenía para el final del programa, pero mencionaste a Cuba y quiero planteártelo ahora. Tenemos tiempo suficiente. José, hay un legislador que estuvo por el Partido Demócrata, que ganó 3 elecciones y ahora se demostró que hacía gestiones para beneficiarse él y su familia y cobraba lingotes de oro, cobraba dinero, que era Menéndez. Menéndez fue condenado y ratificadas las acusaciones, pero la pregunta viene sobre si esto que yo te voy a contar es posible
que ocurrió, porque a veces uno piensa que todo es noticia falsa o es invento. Mira, si tú hablas con muchos cubanos, encuentras que el territorio de Cuba era pequeño frente a la cantidad de caballería que tenían muchos cubanos en el exilio. Si tú sumas 30.000 caballerías, 10.000 caballerías, resulta que necesitarían como los 5 continentes. Eso trajo como consecuencia que muchas personas se desconectaron totalmente de Cuba, hicieron su vida en Estados Unidos y, como tú dices, la principal conquista que hizo Castro fue Florida. Y ahí tenía un enclave de cubanos ya de una tercera generación que algunos ni español sabían mucho y con mucha influencia política. Pues resulta que esa gente... Nos han determinado 2 elecciones. Dos elecciones sí decidieron. La han decidido Sí, en la Florida. La de Buchito y creo que la de Trump también, pero la de Buchito. El cuento es que esa gente, un grupo se decidió, se olvidó de eso, pero otros no. Otros dijeron, caramba, nosotros tenemos propiedades en Cuba y ellos se llevaron sus títulos, muchas empresas y muchas propiedades. A veces te decían, esa casa que está en el Vedado, esa era de familia de nosotros, en fin, muchas propiedades. Resulta que 2 familias que tienen grandes empresas, 2, comenzaron a comprar esos derechos. Te compro los derechos que tú dices tener, déjame ver, y empiezan a comprar a precio de bagatela esos derechos. Entonces... Eso pasó con los bonos de los zares, tú sabes. Voy para allá. Los bonos de los zares, hubo gente que los guardó. Comenzaron, José Israel, a elaborar un proyecto de apertura a Cuba, que terminó con la visita de un presidente norteamericano a Cuba. Ya tenían todo listo para... Ya Fidel estaba enfermo, creo que tuvo la oportunidad de conocerlo Obama, él a Obama. En fin, preparan eso para la apertura. Y al hacer la apertura, uno de los temas era la devolución de todas esas propiedades. Resulta que Evo Menéndez, que es un demócrata y que debió trabajar por ese proyecto, trabajó en contra de la apertura de Cuba. Y como siempre, si tú revisas a algunos legisladores, siempre hay algunos que no son muy santos, pero decidieron revisarlo a él y lo eliminaron. Y la base verdadera por la que se eliminó a Evo Menéndez fue porque hizo mucho hincapié en bloquear la apertura de Cuba, porque ya habían sectores de poder, incluso 2 de esos sectores tienen incidencia en este país. ¿Esto que yo te acabo de narrar es posible? Sí, es posible, pero la justicia dijo que él es un sinvergüenza. ¿Quién? La justicia dijo... No estoy hablando no estoy exculpando a Menéndez. Es un delincuente 100%, aunque la justicia no lo diga, él lo es, pero en su función de senador, es como el caso de, tú puedes decirme a mí, que Danilo Medina no tenía ceguera voluntaria con sus hermanos. Yo puedo venir aquí a decir que porque yo soy muy amigo de Danilo, puedo decir que él no hizo ceguera voluntaria, que él nunca supo en lo que estaban sus hermanos. Lo que pasa es que se utilizan cosas verdaderas para resultados mayores, que es el lawfare, ¿verdad? Cuando tú quieres partir a uno, tú le buscas hasta el color de las pantaletas de la abuela. El tema de que podía existir un programa, un plan de recuperación de Cuba y que posiblemente había personas que estaban ya invirtiendo en eso. ¿Eso es posible? Mira, la situación cubana está tan congelada, tan frisada, para decirle una palabra muy común,
en el lenguaje norteamericano y en el lenguaje dominicano, que la inmensa mayoría de la gente que se fue de Cuba no volverá jamás. Y te citaba lo que pasó con los bonos de los zares. El imperio zarista llegó a emitir deuda pública. Y como todo lo de ese tiempo, los detalles de la impresión tenían un valor artístico en sí mismo, al extremo de que los bonos rusos del zarismo, en el apogeo del poder soviético, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a valer nada. Stalin se había coronado como el triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Rusia era la gran víctima de la Segunda Guerra Mundial y sus bonos no valían, los bonos del zarismo pasaron a no valer nada, pero tenían un valor artístico y mucha gente los compraba para decorar paredes. Hay bares en Francia, en París tú puedes ver bares en Francia que tienen detalles de ese tipo, pero tú recortas un pedazo de eso y vale unos cuantos hoy. Y mucha gente acumuló esas cosas. El día que llegó Gorbachev, esa gente multiplicó su fortuna. Y tengo entendido que hay dominicanos que tuvieron ese chance y que lo aprovecharon. Compraron por nada y vendieron por todo. De manera que lo hagan los cubanos, que fue una masa inmensa de que se fue, proporcionalmente más grande que los rusos que salieron de Rusia, que se arraigó en un territorio fértil en la Florida, que fue colonizado por España inicialmente, y han hecho de la Florida un estado distinto al estado que ocuparon a partir del 1 de enero del 60, del 59. De manera que no te extrañes de nada. Todos esos papeles están ahí y la gente que guarda papeles le va bien. Es más, los que lo pusieron en paredes falsas, esperando un día volver y abrir las paredes, en un momento que Fidel Castro se le ocurrió comenzar a utilizar esas casas para otras cosas, visitantes extranjeros, embajadas extranjeras que proliferaron, lo encontraron en las paredes y lo perdieron. Los que se lo llevaron lo están negociando y cada vez que hay un espasmo de cambio en Cuba, pero ojalá haya espasmo, porque hoy no existe. Hoy nadie le hace caso a eso, no se sabe cómo vive y de qué vive, porque la ayuda rusa no es posible. Rusia tiene una crisis económica terrible y una principalía política que aquí, por ejemplo, lo tengo como tema. El esquema de la principalía mundial en la economía hace que en 10 años Rusia sea el 10º país de la escala de desarrollo y China el primero. De manera que eso es lo que va a encontrar Kamala Harris o Donald Trump meses después de su juramentación. Porque ese es un proceso que ya se ha iniciado. ¿Dónde se ha iniciado? ¿Por dónde uno puede encontrar el zipper abierto de esa situación? El cambio climático por un lado y el cambio energético por otro, que sepulta el dólar. El dólar es el dólar y el petróleo son los que controlan la economía mundial, los que determinan la economía mundial. Y ya Arabia Saudita renuncia del petrodólar. Arabia Saudita tiene más dólares en su caja que la Reserva Federal en Estados Unidos. Porque su compromiso con Estados Unidos no me mueve esos cuartos de ahí más que para mis necesidades. O sea, tiene otro banco central en Arabia Saudita. Pero ya Arabia Saudita se desligó de eso y está produciendo energía renovable. ¿Por qué Estados Unidos no explotó su propio petróleo? Estados Unidos es el mayor vendedor de petróleo del mundo. Tenedor, pero no exportador. No, pero hoy el que determina es el gas natural. Ahora. No, el que determina hoy, hace 10 años, el que determina es el gas natural.
Y el gas natural de Estados Unidos es el mayor productor de gas natural del mundo, exportador de gas. Venezuela es que debiera darle vergüenza tener el petróleo parado ahí. Estados Unidos en ningún momento ha tenido petróleo parado. El que triunfe en esas elecciones, lo que va a masticar es un pedazo de acero, porque esa transformación que liquida el dólar como moneda de referencia mundial, que desconoce a Bretton Woods, permite a la República Dominicana no gastar un centavo de petróleo. Si hubiese una actitud tanto de los inversionistas dominicanos como de... ¿Y con qué va a comprar petróleo entonces? Es que no va a ser necesario. ¿Pero cuándo? Porque tú no piensas que energía alternativa nosotros la vamos a tener en 10 años. Pero ya nosotros nos acercamos al 1,5%. Al 1,5%. Pero ya nos acercamos a pesar de que aquí se le ponen obstáculos a eso y no se estimula. Aquí se le ponen dificultades. Porque tenemos autoridades estrechas. Bueno, aquí hay una migración, por ejemplo. ¿Ha habido una migración calculada? No. La migración se hace sobre la marcha. Pero se aprovechó la desgracia cubana, la desgracia venezolana, los traumatismos internos de aquellos países para mejorar a los maestros dominicanos. No. Entonces, ¿para qué se tienen el instrumento burocrático de migración? Migración significa inmigración y emigración. La emigración tiene crecimiento exponencial por su dinámica propia. Y la migración, la inmigración, se le pone obstáculos en su dinámica propia. Sin embargo, los resultados son muy buenos. Hay familias venezolanas aquí que tienen sus capitales desarrollados en el país con eficiencia. Y en los niveles de clase media, que son los más influyentes, son personal útil en la producción, en el desarrollo, en la organización. Es que esa inmigración venezolana que tenemos aquí tiene una característica muy rara, o sea, está en los tres estamentos. Hay gente muy rica, hay gente de clase media y hay gente pobre que están aquí exiliados. Sí. Pero ¿y por qué las tres clases se fueron? Bueno, porque a las tres de alguna manera no le convenía seguir viviendo en esa situación. 7 millones de venezolanos fuera. Lamentablemente esa ausencia en las elecciones tal como se están dando en este fin de semana perjudica enormemente las posibilidades de cambio interno. Porque esos 7 millones de votos no van a contar. No van a tener participación. Aunque hay votos en el exterior, sí, pero no se sabe cómo se va a votar. Y además es una inmigración que no tiene actividad política. O sea, no se ha nucleado alrededor de... Y solamente con el voto de adentro, ¿tú crees que el chavismo se queda? No, yo quiero que no se quede. Porque eso es una aberración. Muy bien, pero no importa lo que nosotros queramos. ¿Tú crees que se va a quedar? Mira, hay señas de que Estados Unidos ha manejado algo ahí, porque ellos son determinantes en la oposición, no te quepa la menor duda. Y ellos le han garantizado de alguna manera a Maduro que ya él está maduro para comer. Sí, que se vaya porque él no sabe más que paralizar la situación. Sí. Eso yo lo entiendo así por las señas que han dado. Pero bueno, entender una situación de esa naturaleza y acertar ya son dos cosas diferentes. Pero lo cierto es que ahí hay algún arreglo que le garantice el retiro a esta gente. Es así. ¿A qué vinieron a ofrecerle a Trujillo? Una finca en Texas para que se fuera y no se fuera muerto. Pero no se quiso ir, no murió, lo mataron ellos mismos. Porque eso fue un acto norteamericano, el acto de la muerte. Eso lo montaron ellos, con armas entregadas por ellos. De manera que... Pero lo que quiero ver es ensartar la situación interna de los Estados Unidos, que tiene su dinámica propia y su candidatura propia, y la situación externa
que hay que manejarla en el momento que se vaya instalando. Tú dirás que la economía nuestra no tiene importancia en la economía mundial y en el consumo mundial, pero la de España sí, y la de Portugal sí, y ahí se está definiendo un cinturón ya libre de los combustibles dañinos. Portugal ya casi tiene mayoría de... Semanas enteras en que ha exportado energía renovable a España, que no tiene todavía ese nivel, pero más del 20% de la energía española ya es renovable. Porque ¿quién es que define el uso de una o de otra? La condición climática, la posición geográfica. Tú no vas a tener energía renovable en el Polo Norte. Habrá que buscar otros mecanismos. Por lo menos no serán los mismos de los que estamos en el trayecto del Sol. Los del cinturón del mundo, los que se desarrollan alrededor del Ecuador, tienen la energía renovable como su recurso natural. Se puede aspirar a prescindir de todo tipo de energía, pero para eso hay que tener visión o riesgo. Pero el riesgo ya se está haciendo. Hay gente pulseando porque quiere tener energía renovable, porque quiere vender energía renovable, porque quiere participar en el mercado, donde tienen ventajas comparativas de precios y de costos altamente benignas. Sabe que en estos días he estado viendo algo que es favorable al hidrógeno. Es un grupo de gente que, no sé si con datos que necesitan ser verificados, se ponen a calcular lo que cuesta construir las baterías para la acumulación, sobre todo de los vehículos eléctricos, que quizá es el producto que se vende como más ecológico hoy en día, que dicen que el impacto ambiental de producir una batería supera por mucho el impacto, o durante un tiempo mayor, al impacto ambiental que provoca la combustión de fósiles, de combustibles fósiles. Entonces, yo digo, eso es un mercado como que vaya cotejándose así. Sí, no, ya está en camino. Cuando tú ves esos porcentajes tan desiguales, diga dónde se ha acertado en el manejo burocrático del tema, los permisos, las inversiones, los privilegios que el Estado como regulador debe darle al que utiliza materiales que no crean otros conflictos. Porque el problema es que cuando el mundo, después de la máquina de vapor, encontró las fuentes de energía, se produjo una revolución muy trascendente. Y a partir de ahí cada quien elige. A alguien se le ocurrió utilizar esa porquería, ese excremento geológico. Petróleo. Bien. Pero le ha hecho un daño al mundo equiparable al bien que le ha hecho al mundo. Sí. Porque el manejo de la energía define una etapa en la historia humana. Es así. Claro. Pero entre las energías hoy hay la opción de elegirlas. Bien. Hace un rato, el ingeniero Cuello dijo, no dijo yo quiero que gane la oposición, dijo yo no quiero que se queden los que están. Y tiene sentido porque el país con mayor reserva petrolera del continente, Del mundo. pasó a ser el país más pobre, pero fue un milagro que lograron los gobernantes cubanos, venezolanos. Inclusive prefirió replicar el modelo cubano hasta llevando seguridad y educación de Cuba allá. Pero el tema es que a mí hay dos temas que personalmente no me gusta plantárselo a José, y es el por qué, si Cuba era un buen ejemplo, no se quiere la continuación de Venezuela, y por qué en la lucha ucraniana con Rusia
se prefiere a la OTAN y no a Putin. Esas posiciones no lo vamos a discutir, pero háblanos un poco, ¿qué es lo que pasa con Hungría ahora mismo y con el presidente de Hungría? Mira, arranco de atrás. El problema de hoy de Rusia y Occidente es un problema de geopolítica atrasada. Hasta el propio Putin lo he oído en grabaciones reconociendo que Ucrania fue el estado madre de Rusia. Ucrania fue antes que Rusia. Y lo que se está resolviendo, lo que se está definiendo ahí es el derecho de las naciones a su propia independencia. Ahí no se está hablando del problema social, de los elementos de definición del estatuto interno de la nación, sino el derecho a la autodeterminación de las naciones. Eso es lo que se está discutiendo ahí. Y naturalmente, Ucrania ha elegido arrimarse a la parte occidental de Europa y no a la parte oriental, donde lleva tantos años como secundona. Pero donde se desarrolló la Segunda Guerra Mundial fue en Ucrania. Por Ucrania fue que entraron los alemanes. Se pararon en Stalingrado, que no se llamaba así entonces. Se pararon ahí y volvieron a pasar por Ucrania. Y la pisotearon de aquí para allá y de allá para acá. La ocupación de Ucrania duró casi toda la Segunda Guerra Mundial a partir de que se instaló en territorio soviético. Pero ahí no se estaba discutiendo el orden social, sino el derecho a la libertad de la nación. Y eso es lo que se está discutiendo ahí. Cuando se desploma la Unión Soviética de una manera tan natural, se desplomó un disparate histórico. Las naciones que estaban en la periferia, hijas de la Segunda Guerra Mundial, se declararon independientes y Rusia no hizo nada. Pero con Ucrania reacciona porque ya en manos de Putin, Rusia tenía más capacidad para tratar de reconquistar esa situación. Que esos países, de los 7 países que fueron el resultado de la Segunda Guerra Mundial en términos geográficos para Rusia, se fuera y no pasara nada, contrasta con el hecho de que antes, cuando Hungría, Polonia y Checoslovaquia intentaron hacer eso, Rusia los barrió. Hoy no hace eso. Ahora, en su orilla, en la orilla histórica del Imperio Ruso, Ucrania tenía otra condición. Esa es la situación. Esa es la situación que se está dando ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente Orbán? Orbán es un ser raro porque en esta situación él se ha declarado árbitro. ¿Se ha declarado? Árbitro de la situación. Entonces está dando viajes, llegando a sitios a plantearse como umpire, arbitrando el pleito. Pero el presidente, Hungría tiene la presidencia de otra entidad que yo la he mencionado muy poco, se llama Comisión Europea. Y él no es el delegado porque él es el jefe de gobierno, pero la presidencia está en manos de Hungría. Y él ha asumido esa función como si él fuera el presidente de la Comisión Europea y está viajando en gestión. Toda gestión por el bien y la solución de los problemas es válida. Pero resulta que fue a China y habló con los chinos. Los chinos, tú sabes que son muy decentes, que son gente muy cuidadosa, pero muy inteligente y muy hábiles. Lo dejaron que hablar. El asunto es que salió de ahí con un cheque de 3.000 millones o 1.000 millones. Ahora la cifra no. Entonces, un cheque no para él, Para el país. sino para un crédito a su país. Y hay mucha gente que está en esas cosas buscando. Pero mientras tanto,
la posición del mundo varía. Y hoy, Orbán le llamó Misión de Paz 3.0, así, a su misión de paz. Es la China. Vendrá la 4.0, la 5.0. Eso tiene que ver con la computadora, ¿verdad? Con las edades la tecnología del de la tecnología de la computadora. Bueno, ya. Está bien, usted. Argentina va bien. ¿Cómo va a ir bien Argentina? ¿Eh? Argentina es otro. No va bien. Argentina es otro. Ay. Que no tiene derecho a ser pobre. Y lo ejerce. ¿Eh? Sí. Se empeña en ser pobre. Chile va bien. Chile va mejor. Va mejor. Chile va mejor. Colombia va mejor. Colombia todavía está disolviendo una guerrilla que se murió en la loma. ¿Por qué si hasta la jefa del Comando Sur está haciendo política en nuestros países de América, por qué México cada vez tiene más inversión china? Porque los chinos están acercándose a su mercado. Ellos construyeron su economía. Pero con el Comando Sur en contra, que nos recuerda cada 5 minutos que nos estemos tranquilos. Los americanos hacen negocio con el que le vende barato y el que le garantiza que le llegue allá. Pero ahí no son los americanos en México. Son los chinos. Pero espérate, el primero que se fue de China y se instaló en México fue Tesla. Una fábrica grandísima de carros, que hoy está parada porque en México hay una transición de poder Están esperando. llévalo despacio. Pero ya México está exportando cosas insólitas desde a Estados Unidos, que pudo haberlo hecho antes. No lo hizo. Están ahí mismo. Ni lo hizo No hay Estados que Unidos, no no hay lo que hizo montarlo México. en un furgón. Sí, pero Kissinger no miró para allá. Kissinger miró para China. Ahora China tiene hoy una situación, tras ese acierto de Kissinger, muy distinta a la que tenía hace los 30 años de la visita de Kissinger. Son 700 millones de personas que viven en forma diferente. Ellos no pueden dejar caer ese mercado. Ellos están instalándose en México y eso México lo está aprovechando. Me parece que es de las pocas cosas inteligentes que han hecho los mexicanos en ese problema que tiene tantos elementos pasionales como son todas las fronteras del mundo, pero particularmente esa, porque la mitad del territorio mexicano los americanos se la cogieron, que fue Texas y parte de California. Entonces, eso es positivo para la humanidad, aunque el ajuste en China sea traumático. Ingeniero, pero vamos a ver las consecuencias locales de esta expansión de los chinos. O sea, es decir, yo le comentaba al doctor en estos días que de manera casi literal, los chinos le ganaron un terreno a los americanos en el ámbito comercial, aquí en la avenida Luperón. Y yo digo... ¿En la Luperón? No, lo que pasa ¿En es la que... Nicolás de Obando? No, ya eso es bello también. Eso estaba de hace tiempo antes con hoteles y ahora con toda esa cosa. Pero en la Luperón, donde había una tienda, donde había un negocio caracterizado por la venta de productos americanos, ahora hay una tienda china que lo supera en estructura como por 4 pisos. Donde estaba la ferretería americana, ahora hay una ferretería china. Ajá. Y la van a Pues inaugurar. la ferretería mundial está decidida por los chinos. Pero Los efectos ferreteros, Sí, hasta en Estados Unidos. sí, en todas partes del eso mundo. era lo que yo quería entrar con usted. Si es que esa expansión china era inevitable, aunque aparentaba ser imprevisible. O sea, no nos íbamos a librar de esto que estamos viendo ahora, ¿verdad? Bueno, el chofán será chino siempre. Y los martillos también. ¿Y por qué tantas facilidades para Y la cerradura. ¿Y por qué tantas facilidades para México? Y el presidente Abinader le dijo, nada estratégico en manos de China aquí. Y retiran todo aquello que era estratégico. Eso no es un secreto. ¿Por qué? ¿Por qué le fue tan fácil imponerlo aquí?
y tan difícil en México? Mira, no le he dado mente a esa situación, pero tú sabes que nosotros tenemos unas relaciones, la nación dominicana, nación norteamericana, tiene unas relaciones magníficas, pero no hay embajador. Porque aquí ni se necesita embajador, tan simple como eso. Aquí no se necesita embajador, aquí se acepta lo que diga Estados Unidos. Es que aquí los embajadores lo mandan como de vacaciones, así, como, cuando designan uno, es como un retiro tranquilo, una cosa así. Como premio de sectas que apoyaron votos. Sí, también. Y tendencias humanas que merecen respeto, pero eso no es un mérito. ¿Tú no esperas problemas en Venezuela el domingo? Pero el problema es el gobierno. El problema de Venezuela es el gobierno. Esa pila de incapaces que son que han logrado la maravilla de hacer a Venezuela pobre. Eso no merece el menor respaldo. Ahora, cuando yo veo hablar y actuar al presidente Maduro, se me ocurre pensar, realmente es un gobierno militar lo que está gobernando en Venezuela. Son los militares los que están gobernando. ¿Y cuándo fue Maduro militar? No, él es un instrumento de los militares. Que Chávez no lo fue, que fue el creador de eso. Sí, pero Chávez por lo menos había sido guardia. Sí, por eso era uno de ellos. Sí, pero leía poesía. Pero usted no sabe leer. Porque eso no se hereda. Chávez se murió, el chavismo murió con él. Y se estancó el país. No, lo que yo quiero saber si es un simple desplazamiento de Maduro o si hay una estructura militar que hay que pensar seriamente en ella. Esa estructura militar no está comprometida con ese proceso en un 100%, ni nada que se parezca. Eso es una cúpula. Ya. Este señor era chofer de guagua. Eso no es un baldón, pero es un límite. Es un límite. No es que los gobiernos deben ser para los superiormente formados, no. El gobierno tiene representaciones, pero tú tienes que tener un límite. Además, por los resultados los conoceréis. Bien. Usted, para terminar, el partido más organizado y más fuerte aquí, ¿es PLD o PRM? Estoy hablando de organización política. El PRM no ganó las elecciones. El PLD la perdió. El PLD la perdió porque se dividió. Es una cosa muy simple. Ahora, ya en el poder, es natural Es otra cosa. que el PRM se estructure de nuevo. Pero el PRM es el PRD viejo, con los hijos, porque los líderes se murieron. El hijo de... Hipólito, ¿por qué ganó Hipólito unas elecciones? Porque Peña se murió una semana antes. Y el entierro de Peña fue el último mitin de campaña de Hipólito. Sí, es así. Eso fue así, eso lo vivimos. Ahora a partir de ahí el PRD entró en decadencia y se reestructuró Y la aprovechando la no la división. continuación del presidente, que aquí establece, está bien claro que los jefes de Estado son los jefes del partido. La no participación de Luis Abinader como candidato disminuye las posibilidades del PRM de seguir en el poder. Depende cómo se defina el liderazgo. De El liderazgo lo contrario. alternativo, si no se dividen en la definición de ese liderazgo, pues la competencia está clara. Y a la distancia de 4 años, en el partido que quedó en segundo lugar, ¿tuve al padre o al hijo de candidato en el 28? No es un conflicto familiar. Perdón. Eso, si es algo, es un conflicto familiar y no político. Pero es un conflicto familiar que hay, porque yo no sé si ellos lo saben que están compitiendo. Por la candidatura se está compitiendo. La experiencia y la popularidad y el no rechazo. Sencillamente. Mira, el problema no es el candidato, el problema es si la fuerza que llegó a tener el PLD es reconquistable. Si eso se puede unir otra vez, cosas que están cada día es más difícil.
Ay, José, mira, si Leonel Fernández es candidato y el PLD no tiene una fuerza, ese PLD entero, sin unirse, va a votar por Leonel Fernández o por los intereses de Leonel Fernández. Porque estuvieron juntos 20 años, en el partido y en el gobierno. Sí, pero tú sabes que en la cola más buena es la que tienen A y B. ¿Tienen? A y B. Y funcionan cuando se juntan. Si tú no las juntas, ninguna de las dos sirve. Bueno. Esa cola buena. La cola de encolar sí. Los libros. Sí. Ok. Los libros, cualquier cosa. Hacerla encuadernar, sí. ¿Cuál es la cola? La cola, el pegamento de encuadernar los libros. Si Hay que pegarlo, si ¿verdad? la parte A y la parte B no se mezclan Sí. primero y se dejan un poco al oxígeno Sí. para que vayan cuajando, no Esas pega. dos partes están locas por el poder, desesperados por el poder. Bueno, Y saben lo que hay tienen. hay algunos que tienen la soga arrastro y no Sí. está quietecito. Bueno, La cola. señores, vamos a una pausa.